vamos a publicarles tanto esta grabación como las diapositivas para que ustedes las tengan de referencia por si quieren regresar a revisar algo. Les voy a pedir también si tienen alguna duda a lo largo de la sesión de lo que vayamos comentando, por favor tomen nota y al final de la sesión pues vamos a dar un espacio para contestar algunas preguntas. Sí, bueno, entonces vamos a hablar en esta sesión, como les decía, del Cloud Integration Gateway, de esta nueva forma, esta nueva metodología de integración de la cual nos viene hablando Ariba. Muchos tal vez habrán oído algo por ahí, habrán recibido algún correo, pero tal vez no han aterrizado en qué es, cómo me puede impactar, principalmente si yo ya tengo Ariba, ya lo tengo implementado. Entonces vamos a tratar esos temas, de saber, tratar de entender qué es CIG y cómo esto me puede impactar, ¿sí? Entonces, esta es la agenda que vamos a estar cubriendo. Los 4 puntos principales son, vamos a dar un breve repaso, muy breve, qué es Vivo Consulting y qué hemos hecho nosotros con respecto a CIG. Vamos a aclarar qué es CIG, cuál es la arquitectura de CIG y, muy importante, los temas de migración, ¿sí? Por lo que mencionaba antes de que muchos de ustedes seguramente ya tienen implementado Ariba. Entonces, ¿qué implica la migración hacia CIG desde los componentes de integración que actualmente tengo? Entonces, nosotros como Vivo Consulting, veo aquí dentro de la lista de participantes, vi a muchas personas que conozco, tal vez hayan algunas personas también por ahí que no nos conocen, pero brevemente nosotros somos expertos en la administración de procurement, de compras, y tenemos pues una larga experiencia principalmente con las implementaciones de Ariba. Somos partners de Ariba desde 2008, eso quiere decir inclusive antes de que Ariba fuera parte de SAP. Hemos participado en aproximadamente el 75% de las implementaciones en Latinoamérica y pues hemos sido acreedores de varios premios, varios reconocimientos por parte de SAP Ariba a lo largo de los años. ¿Sí? ¿Qué hemos nosotros trabajado con CIG? Nosotros actualmente ya estamos trabajando en varias implementaciones de CIG y aquí les dejo en esta diapositiva algunos de nuestros clientes. Tenemos proyectos propios a Centenario, a EXA aquí en Guatemala, a PIFCO que tiene operaciones en Costa Rica, en Estados Unidos, Repicar en Colombia, en Cartagena, J. Macedo en Brasil, Cervecería Centroamericana aquí en Guatemala también, y verán que dentro de los proyectos coloqué también a Vivo como tal. Eso es porque nosotros aquí en Vivo tenemos un ambiente de un sitio de Ariba de pruebas y también tenemos un ambiente de SAP ERP de pruebas, y nosotros hemos hecho la integración de todos los módulos de Ariba en este ambiente de pruebas. Por otra parte, del lado derecho también tenemos 4 clientes que nosotros hemos trabajado con un partnership con otros partners, ¿verdad? Donde nosotros les colaboramos principalmente con los temas de integración. Algo importante es que nosotros tenemos también un equipo certificado. Ariba tiene 3 certificaciones con respecto a integraciones. La primera de ellas es la básica, que es integraciones de Ariba. La segunda es integraciones de Ariba específicamente con SAP ERP. Y la tercera es integraciones a través de CIG, ¿sí? Yo en lo personal cuento con estas 3 certificaciones y todo el equipo de integraciones cuenta también con algunos con las 3 certificaciones, algunos con 1 o 2 de ellas, pero todos están en el proceso de obtener las 3 certificaciones. Entonces vamos ahora a entrar de lleno un poco a qué es CIG, de qué nos está hablando Ariba cuando nos dice CIG o el Cloud Integration Gateway. Esto surgió porque Ariba se dio cuenta de que existían ciertas dificultades al momento de estar realizando las integraciones de los ERPs o cualquier otro sistema externo con Ariba. Y entonces Ariba se dio cuenta de que era lo que decían los clientes. Uno, que era muy complejo, principalmente cuando hay clientes que tienen varias soluciones de Ariba.
y cada integración tenía una forma de integración completamente diferente, entonces lo hacía muy complejo. Otro tema es que decía que se toma mucho tiempo la integración, de que pasan varios meses, a veces hay que hacer varias salidas en vivo por dependencias que puedan haber en las integraciones. Y lo tercero fue precisamente dependencias, de que Ariba en sus integraciones muchas veces dependemos del soporte que ellos nos puedan dar. Entonces, esos fueron los tres temas principales que detectó Ariba y que quiso atacar con CIG. Y entonces sacó esta nueva plataforma. ¿Pero para qué? ¿Qué es CIG? CIG es una nueva plataforma de integración que lo que busca es dar un mejor tiempo de implementación a través de la simplicidad en la misma en las integraciones con Ariba, con los sistemas externos. Y eso es como muy a grandes rasgos. Y entonces para ello CIG nos propone nos da tres propuestas de valor. Y esto es a lo que le estaba apostando CIG. Estos son como los tres objetivos grandes de CIG. Uno, hacer que las integraciones sean más simples, y eso lo hace, o CIG lo que nos ofrece es que sea a través de tres pasos. La configuración, la extensión, con extensión nos referimos a personalizaciones y las pruebas. ¿Sí? Entonces, Ariba está tratando de simplificar el proceso de integración a esos pasos para ganar velocidad. El otro es el autoservicio. CIG busca que el implementador se empodere de la integración y que no tenga que depender tanto del soporte de Ariba. Y el tercero, que mencionaba también anteriormente, es la velocidad. Que los proyectos de integración ya no sean tan largos. Tratar de reducir ese tiempo. Y entonces, como les mencionaba antes también, se busca que se haga a través de tres pasos generales, ¿no? El primero es la configuración, que es, ok, yo voy a habilitar CIG y voy a instalar los componentes en el ERP. Vamos a entrar más a detalle a entender qué son esos componentes más adelante. La extensión, que se refiere a personalizaciones, y tres, las pruebas. ¿Sí? Y entonces entendamos un poco qué es CIG. Nosotros en Ariba tenemos lo que Ariba llama las Ariba Applications, ¿no? Que puede ser Ariba Procurement o Buying, Ariba Sourcing y Ariba Network. Y lo que busca Ariba con CIG es que ahora CIG sea el único punto de integración. Que ahora el ERP ya no se hable directamente con las aplicaciones, sino que lo haga a través de CIG. Y entonces CIG va a ser una plataforma que me va a permitir a mí tener el control de la integración. Vamos a tener un nuevo portal. CIG va a controlar también los mapeos de datos. Va a tener los protocolos de conexión hacia los ERPs y hacia las aplicaciones. Y ahí es donde yo voy a desplegar todo lo correspondiente a la integración. Va a manejar obviamente también temas de seguridad, temas de pruebas. Hay una herramienta o algunas herramientas de CIG que me ayudan a tener un monitoreo sobre las pruebas cuando yo estoy todavía en el ambiente de test, inclusive automatizar alguna de esas pruebas, ¿verdad? Y entonces, que esa sea esa plataforma que me va a envolver mis aplicaciones para que no se hablen directamente con el ERP. Y ahora si entramos a ver la arquitectura para que lo entendamos un poco mejor. Esta es la arquitectura recomendable de Ariba para la integración con el ERP. ¿Y en qué consiste? Del lado izquierdo vamos a tener la infraestructura del lado del cliente, donde vemos que tenemos al ERP, a SAP. Una cosa importante es que hasta el momento CIG se ha liberado solamente para poder integrarse con SAP ERP, o ya sea SC o S4HANA. Pero por el momento no está liberado para integración con ERPs no SAP, ¿sí? Como Oracle, PeopleSoft, Dynamics, todavía no está liberado para eso. Sí está en el plan, porque la idea de Ariba es que todas las integraciones pasen por CIG, pero todavía no hay una fecha de cuándo eso va a ser liberado.
Entonces, por el momento, esta es la arquitectura recomendada. Y es que, ok, del lado del cliente yo tengo mi ERP y sobre el ERP yo voy a instalar un add-on, el add-on de CIG. Este add-on lo que va a tener es todas las tablas, estructuras, programas, transacciones para integrarse con Ariba a través de CIG. Y entonces la idea acá es de que el add-on se hable directamente con CIG, ¿sí? Algo muy importante que se van a dar cuenta para quienes ya tienen implementado la integración con Ariba es que en esta arquitectura recomendada no hay ningún middleware acá. La idea es de que SAP, perdón, el ERP se hable directamente con CIG. Y CIG lo que va a hacer es obviamente, tratar todos los temas de autenticación, de transformación de datos, mapeos, y luego CIG va a ser el único que se hable con las aplicaciones, con Ariba Sourcing, con Ariba Bagging o con Ariba Network. ¿Sí? Y para los temas de la integración que va en la vía inversa, es decir, de Ariba hacia el ERP, por ejemplo, en Buying, cuando se crea una orden de compra. Entonces, la idea es que CIG sea quien se hable directamente con el ERP. Pero, ¿qué es lo que pasa? CIG es una plataforma que está en la nube. Y obviamente no vamos a exponer el ERP directamente a la nube, ¿no? Al Internet. Entonces, para eso la solución que nos da Ariba es poner este componente que está en medio que se llama SAP Cloud Connector. Esta es una solución propia de SAP, no es de Ariba específicamente, y SAP la utiliza para conectar todos sus sistemas clouds con los sistemas on-prem. Y en el caso de Ariba, nos sirve como un reverse proxy que nos va a permitir que CIG en la nube establezca una conexión directa con el ERP, pero a través de un túnel seguro, ¿sí? Y entonces así es como cuidamos los temas de seguridad. Algo muy importante acá, y que hablábamos antes en cuanto al middleware, en realidad no es que el middleware desaparezca de esta arquitectura, sino que el middleware ahora va a ser CIG. CIG es esa plataforma que está en medio y toma ese rol de middleware, ¿sí? Hay otras arquitecturas, la que vimos anteriormente es la recomendada y existen otras arquitecturas. Básicamente esas son a través de SAP PI o SAP HCI. Esto es porque en muchas empresas, por sus políticas, no van a permitir que el ERP se hable de forma directa con CIG que está en la nube. Entonces, lo que dice Ariba es, ok, podés colocar aquí algún middleware. Por el momento, CIG solamente se ha liberado para trabajar con los middlewares de SAP PI o PO o HCI, que son los middlewares propios de SAP, ¿no? Y entonces, ok, los puedes poner ahí en medio, si querés, pero estos solo van a trabajar como pass-through, le llamamos nosotros. Es decir, solo toman un mensaje y lo redirigen, ¿sí? El middleware principal va a seguir siendo siempre CIG. ¿Ok? Y otro tema importante es de que CIG tiene la capacidad de trabajar con múltiples ERPs. Esto es porque nosotros hemos trabajado, de hecho, en muchos proyectos donde Ariba lo quieren integrar con distintas ERPs, porque cada unidad de negocio tienen distintas, segmentos de negocio que utilizan distintos sistemas. Entonces, CIG tiene la capacidad de hacer eso, de rutear distintos documentos hacia distintos ERPs. Y entonces, si hacemos un contraste entre estas dos arquitecturas, vamos a ver las siguientes diferencias principales. Número 1, en la arquitectura anterior, CI9, los componentes de integración estándar, Ariba los liberaba a través de transportes. Entonces, uno podía ir al Connect, descargaba los transportes y uno los desplegaba
sobre el ambiente de desarrollo y luego pasaban a calidad y productivo, ¿no? Ahora con CIG no es así, sino que es a través del add-on. Un add-on que yo lo descargo desde el SAP Marketplace y lo instalo sobre el ERP. ¿Esto qué implica? Que ahora CIG o esta nueva forma de integración de Ariba se va a acoplar con las formas de liberación de nuevas funcionalidades o de corrección de errores de SAP. Es decir, ahora vamos a tener las correcciones que vengan a futuro van a venir a través de notas que yo puedo aplicar a través pues, de la estrategia, como les digo, estándar de SAP. Otro tema importante es que antes, en CI9, si yo quería hacer algún mapeo de datos, lo hacía en PI o PO, porque este era el middleware que utilizaba para la integración. Ahora el rol de middleware principal lo toma CIG, entonces cualquier mapeo que yo quiera hacer, lo hago en CIG. Y que cuando yo quiero hacer una actualización, en CI9 yo tenía que actualizar mis transportes y también los componentes de PI o PO, todos los TPZs, ¿sí? Ahora ya no. Ahora en CIG yo solamente tengo que mantener actualizado mi add-on, como les digo, a través de las estrategias estándar de SAP para actualización. Y eso es todo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrece Ariba con CIG? Uno, como les decía, que ahora Ariba, la integración de Ariba se alinea a la estrategia estándar de todos los productos de SAP. Segundo, también se los mencionaba antes, que ahora todos los bug fixes, todas las correcciones de errores se van a hacer a través de notas de SAP que yo puedo implementar a través de la transacción SNode en SAP. Todos los mapeos se mueven a CIG. Un control y monitoreo ahora centralizado en CIG y que lo que busca esto es que ese monitoreo de transacciones sea más fácil. ¿Sí? Algo muy importante también acá para quienes tienen múltiples soluciones de Ariba es que la misma solución CIG me abarca todas las integraciones de Ariba. Entonces, la misma solución funciona para Ariba Network y para Ariba Apps, que es Ariba Sourcing, Contract, cualquier solución de Opsim o Ariba Buying and Invoicing. Y que también la misma solución va a trabajar o funciona para SAP SC o para S4HANA. Algo muy importante, les mencionaba antes que para yo poder trabajar con CIG, en SAP se debe instalar el add-on, el CIG add-on, ¿sí? Pero este add-on está soportado sobre ciertas versiones del ERP. Entonces, estas son las versiones que son compatibles con CIG. Si alguno de ustedes se quiere migrar a CIG y la versión de SAP no es compatible, entonces primero deberán manejar un proyecto interno para hacer el upgrade del ERP o de los componentes del ERP previo a iniciar el proyecto de migración de CIG. ¿Sí? En cuanto a PI y PO, que vimos que lo podemos poner también dentro de la arquitectura y que solamente me va a funcionar como pass-through, estas son las versiones que están soportadas también. SAP PI desde el 7.0 hasta el 7.30 y PO desde el 7.31 hasta el 7.5. Y por el momento también toda la integración de Ariba funciona en inglés. Por el momento, a nivel de integración, Ariba solo ha liberado para que funcione en inglés. Y entonces ahora que ya entendimos qué es CIG, que es una nueva plataforma de integración, vamos a ver, ok, si yo ya tengo integrado alguna de las soluciones de Ariba, ¿qué implicaría el proceso de migración? ¿Okay? Primero vamos a hacer un repaso sobre este recordatorio que seguramente
muchos de ustedes habrán recibido por correo electrónico, porque Ariba lo ha estado mandando. Tratemos de entender qué es lo que Ariba nos está diciendo, porque a veces no es muy claro. Bueno, me dice primero que para las aplicaciones de Ariba y Ariba Network tenemos que considerar lo siguiente, que si yo actualmente estoy utilizando cualquier versión de Cloud Integration, ya sea Cloud Integration 8, 9, 9 SP1 o 9 SP2, Ariba le va a dar soporte hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿sí? A partir, si yo en 2022, el 1 de enero de 2022, yo levanto un SR pidiendo soporte a Ariba con algo correspondiente a Cloud Integration 9, Ariba no me va a dar soporte, ya no me va a dar ayuda. Otra cosa importante es de que Ariba ya no está sacando releases de innovación desde el 31 de diciembre de 2018. Releases de innovación nos referimos a agregar funcionalidades, ¿sí? Actualmente los releases que está sacando Ariba respecto a CI 9 son para corrección de errores nada más, pero nuevas funcionalidades ya no está liberando para CI 9, solamente para CIG, ¿sí? Hay quienes tienen o utilizan como dentro de su modelo o su arquitectura de integración el SAP Business Suite add-on, ¿sí? Este es un add-on que se utiliza principalmente para el módulo de Commerce Automation. Y lo que nos dice Ariba es básicamente lo mismo para el add-on, que se le va a dar soporte hasta el 31 de diciembre de 2021. Actualmente todavía van a liberar pues nuevos releases, valga la redundancia, pero van a ser solamente como bug fixes y que a partir del 31 de diciembre del 2018 ya no salen nuevas funcionalidades. Entonces esto es importante que lo sepamos, que entendamos estas fechas para, si quiero moverme a CIG, saber en qué momento lo quiero hacer. Y pues de preferencia no esperar hasta el último momento. Entonces, muy a grandes rasgos, ¿cuáles son las actividades para migrarnos hacia CIG? La primera actividad, muy simple, es habilitar CIG, ¿sí? La segunda es instalar y configurar Cloud Connector, si es que dentro de mi arquitectura yo la voy a hacer por Cloud Connector. Si lo voy a hacer que la conexión sea a través de PI o de HCI, no necesito Cloud Connector. La tercera es, y esta sí es obligatoria, descargar, instalar y configurar el add-on de CIG. La cuarta, esta es opcional, si me voy a ir por la arquitectura que utiliza PI, PO o HCI, entonces pues habilitar el middleware. La tercera, correr ciertas transacciones y vamos a entrar más a detalle en lo que significa esta quinta actividad, que es básicamente cómo yo migro mis transacciones para que ya no funcionen a través de CI 9, sino que ahora lo haga a través de CIG. Paso número 6, como parte del add-on, ahí dentro del add-on me viene un pequeño programita que me permite automatizar ciertas actividades de migración. Y la actividad 6 es una de ellas, que básicamente consiste en que yo mueva ciertos datos de ciertas tablas a otras. ¿Por qué? Quienes habrán participado en los proyectos de integración de CI 9 sabrán de que todos los objetos, tablas, programas, transacciones, etcétera, de CI 9 vienen con el prefijo diagonal, arba diagonal. En CIG, el prefijo ahora es ARB, CIG-bajo, ¿sí? Entonces hay que migrar ciertos datos de las tablas de CI 9 a las tablas de CIG. Luego, paso número 7, igualmente correr un programa que lo que me permite es migrar ciertas configuraciones que yo tenía en CI 9 ahora a CIG, al add-on de CIG.
paso número 8 es, seguramente todos los que ya tienen integración con Ariba en CI 9 seguramente tienen más de alguna personalización. Y entonces el paso 8 es, ok, migrar esas personalizaciones para que ahora funcionen en CIG. Este paso 8 en realidad se divide en dos. ¿Por qué? Porque en el paso 8 Ariba me da ciertas facilidades para que yo pueda hacer la migración de ciertas bodies de forma automática, pero el paso 9 es de que yo algunas sí las debo hacer de forma manual. ¿Por qué? Porque CIG y CI9 pues no son exactamente iguales. Existen algunos puntos de integración que sí forman de forma, sí funcionan de forma muy similar. Por ejemplo, los datos maestros en ambas soluciones funcionan de la misma forma, pero por ejemplo, la integración de Commerce Automation, esa sí es completamente diferente. Entonces, la migración de esas personalizaciones la debo hacer de forma manual, la debo adaptar. Y el paso número 10, pues son algunas actividades post-migración que se refieren a la configuración de CIG como tal. ¿Sí? Un punto importante es que les mencionaba anteriormente que el add-on me viene con ciertos programas que me permiten automatizar alguna de las tareas que vimos anteriormente, pero eso solamente lo puedo hacer si actualmente yo estoy utilizando CI9, CI9SP1 o CI9SP2. Si yo tengo CI8 para abajo, ahí sí lo debo hacer todo manual. No me va a funcionar ninguno de los programas de migración de CIG. Entonces, algunas actividades previas que yo, valga la redundancia, debo preparar antes de empezar la migración. Primero, asegurar la transferencia de datos desde el ERP hacia CIG, que básicamente consiste en habilitar el componente de SAP Cloud Connector, ¿no? Que vimos que es ese software que me va a permitir establecer un túnel de conexión seguro con CIG. 2, mantener certificados. Y 3, migración de datos maestros. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Entonces, la primera, la de asegurar la conexión, como les decía, es, debo habilitar CIG en mi sitio de Ariba. Y segundo, establecer la conexión entre Cloud Connector y CIG y entre Cloud Connector y el ERP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin eso, pues no voy a poder comunicarme con CIG, a menos que tenga que me vaya por la infraestructura donde yo voy a usar SAP-PI o HCI. ¿Sí? Luego, en mantención de certificados, esto pues creo que no debería ser nada nuevo. En CI9 nosotros debíamos cargar ciertos certificados ya fuera en PI o propiamente en SAP para que la conexión con estos sistemas fuera segura. Entonces, aquí pasa algo parecido, solo que los certificados son diferentes, porque son los certificados de seguridad de CIG. Y el tercer punto previo a la migración que mencionábamos era el tema de datos maestros. ¿Qué es lo que pasa? Que para los datos maestros, para las cargas incrementales de datos maestros, existen ciertos triggers que se configuran en SAP para que cuando yo desde las transacciones estándar cree, modifique o desactive algún dato maestro, entonces esto se vea reflejado en Ariba. Por ejemplo, si yo entro a la transacción de crear centros de costos, al momento de yo crear el centro de costo, esto internamente en SAP dispara un trigger, valga la redundancia, que me va a dejar un log en esta tabla que se llama Arba Change Docs, ¿sí? Y luego cuando corre el programa de carga de datos maestros, va a revisar esa tabla para saber qué fue lo que se modificó. ¿Sí? Entonces, todo eso yo lo debo desactivar para que ya no funcione con CI9. ¿Sí? Y en esto consiste en esta actividad de premigración. Desactivar la migración de datos maestros de CI9. ¿Ok? Luego, las actividades propias de migración. Vamos a ver aquí los detalles.
Entonces, lo primero, como les decía, es correr los programas de automatización de la migración que van a venir con CIG. Cuando yo ya tenga instalado el add-on, debo hacer lo siguiente. Primero, el primer paso que vemos en pantalla en este momento, que consiste en que yo corro un programa que lo que me hace es migrar datos de tablas de CI9 a tablas de CIG. ¿Sí? Las que tienen, de las que tienen el prefijo diagonal, arba, diagonal, a las que tienen el prefijo ARSIG. Y estos son datos transaccionales. Luego, la segunda actividad es correr el programa de transacciones de CIG. Esto es lo que me hace es ahora migrar no datos transaccionales, sino configuraciones. Configuraciones que lo que hacen es regular el comportamiento de mi integración. Entonces, corro un programa que me va a migrar eso igualmente de CI9 a CIG. Si alguien tiene alguna personalización y tiene configuraciones que dependan, perdón, tiene integraciones que dependan de configuraciones Z, por así decirlo, eso sí se tendrá que ser manual. Y como tercer punto, dentro del add-on, también me permite, hay un programa donde me va guiando en cuanto a cómo yo debo hacer la migración de las buddies, ¿sí? De las buddies que he implementado para personalizaciones. Esto obviamente va a estar limitado, como decía anteriormente, porque los mecanismos de integración de CI9 y de CIG no son iguales. Eso implica, obviamente, que las buddies tampoco son iguales. Entonces, algunas las voy a poder migrar de forma más fluida y otras sí voy a tener que hacer voy a tener que reconstruir toda la personalización. ¿Sí? Y esto es, bueno, esto es lo que les mencionaba anteriormente. Algo muy importante es que existen ciertas buddies que antes no están soportadas o que su lógica cambió, ¿verdad? Y estas son algunas de esas, pero nosotros tenemos el listado y se los podemos compartir si alguien tiene duda de cuáles son las buddies de las cuales la lógica cambia, ¿sí? Y entonces yo debo hacer un trabajo de desarrollo nuevamente. Y también ahora con CIG, también en algunos puntos de integración se añadieron nuevas buddies. Entonces también arriba nos dice, ok, ahora las puedes utilizar para hacer nuevas personalizaciones. Y por último, temas de migración de mapeos. Hay muchas implementaciones donde las personalizaciones no están a nivel ABAP en el ERP, sino que pueden estar en PI que se hayan trabajado mapeos personalizados. Si ese es el caso, entonces como ahora CIG es quien va a tomar el rol de middleware principal, entonces esos mapeos yo los debo mover de PI o PO a CIG. Y estos mapeos, esto sí es una actividad manual, ¿sí? Esto no hay un proceso automatizado para realizarlo. Y algunas actividades post-migración. Luego de que yo ya he migrado estas personalizaciones, datos y configuraciones, entonces tengo que realizar algunas otras actividades, como lo son, uno, pues habilitar CIG propiamente dentro del sitio de Ariba, modificar ciertas transacciones que ahora son nuevas en CIG, bueno, más que modificarlas, tal vez configurarlas, y enviar los detalles del ERP a CIG. ¿A qué se refiere esto? Algo muy importante acá es de que con esta nueva forma de integración, CIG debe conocer exactamente con qué ERP se está hablando. Y entonces debe conocer la versión del ERP y la versión de ciertos componentes del ERP. Y entonces, en el add-on de CIG me viene con un programa que yo puedo correr para enviar todos los detalles de mi sistema ERP hacia CIG. Entonces, a eso se refiere este tercer punto. Algunas otras actividades, en el caso de quienes tengan integración por iDoc,
de alguno de sus transacciones, entonces toda esa configuración de los side docs también se debe modificar para que ahora trabaje con CIG. CIG trae nuevas estructuras o extensiones sobre los side docs y entonces todo eso es un proceso manual que hay que cambiar. Sí, hay que quitarla de CI9 y ponerla de CIG. Y anteriormente les hablaba de que, bueno, una de las actividades de premigración que comentábamos era que tengo que desactivar la integración de datos maestros de CI9. Bueno, pues una de las actividades post-migración es ahora habilitarlo para CIG, ¿sí? Habilitar todos esos triggers que comentaba yo anteriormente de integración de datos maestros, pero para que ahora trabajen con los objetos y con el modelo de integración de CIG. ¿Okay? En el caso de que yo vaya a tener autenticación por certificados, entonces también es otra actividad post migración. También el tema de puertos lógicos y servicios. Si yo antes tenía en mi arquitectura de integración con CI9 que pasara por PI, y ahora ya no va a ser así porque me voy a ir por la recomendada por arriba para CIG, entonces se deben realizar alguna configuración de puertos lógicos y servicios propiamente en el ERP para que se conecte con arriba, ¿verdad? Porque antes el ERP se hablaba con PI siempre, ahora ya no lo va a hacer, entonces debo realizar estas configuraciones ahí de conexión. Y actividades adicionales, estas actividades adicionales son actividades que yo siempre debo hacer cuando voy a trabajar con CIG, independiente de si yo estoy migrando desde CI9 o es una integración desde cero. Básicamente consiste en la habilitación de CIG, la importación de datos maestros, algunas configuraciones generales que yo debo hacer sobre el add-on para establecer conexión con CIG, y todo el proceso, bueno, para que me entiendan un poco, en CIG las integraciones se trabajan en base a proyectos. Entonces, cuando yo entro en la plataforma de CIG, yo digo, yo quiero crear un proyecto, configuro mi proyecto, hago pruebas primero en el ambiente test, y cuando yo ya esté satisfecho con esas pruebas, entonces yo le puedo decir, ok, a este proyecto quiero darle deploy. Y entonces automáticamente todas esas configuraciones me las pasa al ambiente productivo. No las debo yo hacer otra vez desde cero en el ambiente productivo. Ese es el concepto de trabajar de proyectos en CIG. Entonces, obviamente, pues debo hacer todo ese trabajo. Bueno, y eso es el contenido que nosotros les queríamos compartir. Espero que les haya dejado un poco más claro qué es CIG y que pues ustedes tengan también un poco más claro cuál va a ser el impacto sobre las implementaciones que ustedes tienen y qué deben tomar en cuenta al momento de querer migrar a CIG. Les dejo aquí un par de contactos. Primero el mío, Juan.López, por si tienen alguna duda, o también el de Luis Jurado, que es nuestro director comercial, por si ustedes quieren que pues, les hagamos alguna propuesta para algún proyecto de migración. Igualmente, en este momento vamos a abrir, voy a abrir el chat, por si alguien tiene alguna duda, vamos a dar este espacio para contestar algunas de ellas. Un tema, perdón, que se me olvidó mencionar y que es importante que lo sepan, es que CIG no tiene ningún costo por licenciamiento adicional, ¿sí? Al momento de yo tener alguna suscripción de Ariba, automáticamente tengo derecho a utilizar todos sus productos de integración, incluyendo CIG. Entonces, por licenciamiento no van a tener ningún costo adicional. Voy a revisar por acá sus dudas. Cristian, me preguntabas el tema de las versiones. Les vamos a compartir la presentación y ahí podrás ver a detalle el tema del qué versión de SAP necesito para poder instalar CIG. Un resumen, si podemos hacer integración con Ariba por primera vez, ¿cuáles serían los pasos?
Ok, en el caso de que yo no me quiera migrar de CI9 a CIG, sino que sea una migración desde cero, lo que debes hacer es lo siguiente. Uno, instalar el add-on en el ERP. Dos, habilitar CIG. Tres, habilitar Cloud Connector, ¿sí? Y ese es todo, y esa es como la fase 1 que sería de instalación. Luego ya tendrías que entrar propiamente a las actividades de configuración, que eso ya va a depender mucho de qué módulos tengas y qué puntos de integración vayas a tener en tu proyecto. Vamos a estar publicando tanto como les mencionaba al principio, tanto la presentación como el video de este webinar. ¿Cuál es la fecha de fin de soporte para CI7? De hecho, de acuerdo al comunicado oficial de Ariba, ya no se le está dando soporte a CI7. Actualmente solamente se está soportando CI9, CI9SP1 y CI9SP2, y el fin de soporte para ese va a ser el 31 de diciembre de 2021. Pero CI7 en teoría ya no está soportado. ¿Habría que construir tablas? Eso dependería de tus personalizaciones. Por estándar, no tienes que construir ninguna tabla. Cuando tú instalas el add-on, ahí te van a venir tablas, programas, transacciones, objetos, todo, ¿sí? A menos que tú tengas algo, una personalización que requiera una tabla Z, pues lo tendrías que hacer, pero por estándar no. ¿Cuánto tiempo estamos hablando para realizar una migración? Esto pues va a depender mucho del alcance, ¿no? No es lo mismo hacer una migración de una solución a que hacer la migración de múltiples soluciones. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Y eso es importante que lo sepan también. CIG, perdón, es un producto relativamente nuevo, ¿sí? CIG se liberó en mayo del año pasado en algo que Ariba le llamó Light Availability, significa que solo ciertos clientes específicos lo iban a utilizar, y posteriormente ya salió el General Availability, que es cualquiera lo puede usar, pero es un producto que todavía está evolucionando, ¿sí? Nosotros hemos tenido actualmente en nuestras implementaciones muchos problemas, o no problemas, sino limitantes en la parte de arriba de los mapeos, propiamente en CIG. Esta es, por ejemplo, una herramienta que todavía le falta madurar, le falta, bueno, y Ariba se está concentrando mucho en eso, ¿no? Poco a poco cada vez le va sacando nuevas funcionalidades con el objetivo de que el implementador se empodere. Entonces, y ese es otro factor importante. ¿Por qué? Por el tema de las personalizaciones. En CIG, si yo quiero hacer una implementación estándar, la hago bastante rápido. O sea, la puedo sacar hasta en un mes cada solución, el estándar. Pero para las personalizaciones, Ariba todavía CIG está en un proceso de maduración, ¿sí? Entonces va a depender mucho de eso también, del alcance de las soluciones y de las personalizaciones. ¿Con qué puertos trabaja HCI? Todas las integraciones con CIG trabajan con los puertos 443. Si tengo planeado migrar mi SC de S4HANA, ¿es obligatorio usar CIG? No, no es obligatorio usar CIG, pero Ariba, de alguna manera, ahorita está empujando a que todo el mundo se suba a CIG. Como te digo, por eso le va a dejar de dar soporte en 2021. Entonces, si vas a hacer una integración desde cero, yo te recomendaría de una vez iniciar con CIG, porque si no, igualmente después te vas a tener que migrar. En algún momento te vas a tener que migrar. ¿Qué pasa con el ITK? Las funcionalidades que hacen uso de eso se contienen en CIG. ITK, de hecho, está deprecado ya desde hace bastante tiempo. Y sí, o sea, de hecho, desde CI9, todas las funcionalidades de ITK las tiene CI9 y ahora también las tiene CIG. Es posible integrar inicialmente solo una vía desde Ariba a SAP y con este caso no se necesita Cloud Connector. Es correcto.
Cloud Connector te sirve para las integraciones o para los puntos de integración que van desde arriba hacia SAP. Entonces, si solamente vas a tener integración desde SAP hacia arriba, no necesitas Cloud Connector. Pero eso va a depender mucho también del alcance de tu proyecto y de lo que se defina a nivel de negocio, ¿no? Si es necesaria la integración, pues, de un punto que vaya de arriba hacia SAP, pues contemplémoslo. Podemos usar las soluciones de arriba con Fiori. No, la verdad es que no conozco qué es Fiori. ¿No? Si quieres, me puedes enviar la pregunta por correo. Aquí está mi correo, juan.lopez. Yo veo que es Fiori y pues tal vez ahí te podría contestar un poco mejor. ¿6G puede coexistir con 6.7? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. 6G puede coexistir, o por lo menos así lo ha dado a conocer de manera oficial Ariba, y nosotros en algunos proyectos ya lo hemos trabajado de esa manera, puede coexistir con 6.9, ¿sí? Para que yo pueda hacer una migración parcial o por fases, ¿sí? Entonces, con 6.7, de manera conceptual, yo creo que no habría ningún problema, pero lo que te asegura Ariba es que pueda coexistir con 6.9 nada más. ¿Qué tipo de licencias deberías considerar adquirir para implementar 6G y conectar mi ERP con Ariba? Pues licencias adicional, como comentaba antes, ninguna. 6G no tiene ningún costo adicional. Media vez tú tengas una suscripción a cualquier solución de Ariba, puedes utilizar cualquiera de los métodos o programas de integración de Ariba, ¿sí? No debes pagar ningún licenciamiento adicional. Igualmente pasa lo mismo con Cloud Connector, no te requiere ningún licenciamiento adicional. Ok. Bueno, no veo más preguntas por acá. SAP Fiori es la solución mobile de SAP. No, igual sigo, no la conozco. Envíenme por favor el correo por la pregunta a correo y pues yo investigo un poco más de qué es Fiori, cómo funciona y tal vez te pueda dar una mejor respuesta. Entonces, les dejo aquí la pantalla como les decía, de los contactos. Pues muchas gracias por haber entrado a esta sesión y les vamos a estar entonces nosotros publicando, como les mencionaba anteriormente, la grabación y las diapositivas. Igualmente quedo ya pendiente a cualquier duda que les surja más adelante, pues me la pueden hacer ver a mi correo. Entonces, muchísimas gracias a todos y buen día.